Señores de grado décimo, de nuevo muy buenos días, reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con nuestra clase de ética, religión, valores y misceláneos que hemos venido trabajando. Si bien la última semana presencial estuvimos en este ejercicio de pensarnos la coyuntura de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y tenemos pendiente la sustentación de esos grupos de trabajo, vamos a retornar en estas clases virtuales a la línea que veníamos desarrollando en torno a la fe, a pensarnos como sujetos dentro de un sistema espiritual, ¿vale? Entonces voy a resumir básicamente y a contextualizar en lo que vamos. Lo primero que entendemos de esta relación del ser es la condición de la fe y la condición de la razón. Estas dos, digamos, polaridades son las que de alguna u otra manera definen todo lo que es esa vinculación con un sistema, digamos, espiritual o un sistema de creencias. Para eso, y de acuerdo a la lógica que veníamos manejando en las clases, pues vamos a tomar el cine, algunas películas, como referencias para poder hacer el ejercicio de reflexión, ¿vale? La primera que tenemos es El nombre de la rosa. Si alguno de ustedes no la tiene y aún no la ha visto, aunque ese era el compromiso hace cerca de 15 días, les voy a dejar también en la plataforma el link de la película para que puedan hacer la revisión de ella. Igual hay que asumir la película como un texto, es decir, como un objeto de lectura, y empezar a revisar cada uno de los elementos que ahí aparecen. Entonces, a partir del nombre de la rosa, planteamos tres posibilidades de ese ser. Las posibilidades de ese ser están entre ser creyente, ser ateo o no creyente y ser agnóstico. Es decir, estos tres elementos, el hombre en el centro, describen unas posibilidades del hombre frente a los sistemas espirituales. Aunque luego vamos a ver que podría ser un poco más amplio, pero ahorita nos vamos a centrar en esto de la creencia dentro del sistema espiritual. Bien, ahora, en esta lógica del hombre, podríamos pensar que se asumen ideologías o se tienen ideas propias. Frente a esto, lo que nos va a plantear un poco la película son como unos estados de conciencia del sujeto frente a la fe y frente a la razón. Entonces van a aparecer, por ejemplo, conceptos como este que ya habíamos revisado, que tiene que ver con algo que se menciona en la película, que es la herejía. Los heréticos, de la palabra airesis, que quiere decir opción, elección, ¿cierto? Por un lado. Y vamos a ver que, de alguna u otra manera, el personaje de Guillermo, que es este monje que busca conocer la verdad, va a estar muy emparentado con un filósofo que es Guillermo Ockman. Bien. Por otro lado, digamos, vamos a estar en una lógica de la creencia y de la doctrina religiosa de ese momento a través de la visión de unos filósofos también muy potentes que fueron Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. Aparecerán entonces otros, digamos, sistemas también dentro de la fe, con unas posiciones que buscan de alguna u otra manera aclarar eso de si la fe y la razón deben estar unidas o separadas. Y ahí vamos a tener a los franciscanos y a los benedictinos. Esto simplemente para contextualizar la película. Para poder resolver un poco esto más en detalle, les voy a pedir entonces que en un plazo de 8 días, de acuerdo a la publicación de este video, pues tengan a bien hacer un mapa conceptual que tenga que ver con la película, con los elementos que están puestos en ella frente a la fe y la razón. ¿Sí? Yo me permití hacer estos dos, este más centrado, digamos, en la película y este mucho más en la lógica de esas tres posibilidades del ser frente a la creencia, la no creencia y el ser agnóstico. Entonces la idea es que a partir de la película podamos construir como un mapa conceptual de lo que nos parece realmente relevante en este sentido. Para apoyar ese mapa conceptual
vamos a recurrir a 8 preguntas. 8 preguntas que de alguna u otra manera se resuelven en la película y que nos pueden dar luces sobre ese ejercicio de pensarnos si la fe y la razón, repito, pueden estar unidas o separadas. Bien, les voy a dejar las preguntas copiadas en el muro, pero también pues se las voy a leer acá para que vayamos teniendo claro cuál es el ejercicio que tendríamos que empezar a hacer. La primera pregunta es, ¿cuál es la actitud monástica, es decir, de los monjes frente al conocimiento que representan específicamente los libros? Bien. La segunda pregunta es, ¿quiénes eran los dulcineístas? Eso frente a la lógica de la herejía que se maneja dentro de la película. La tercera tiene que ver con un filósofo griego del cual ya habíamos hablado algo, y es Aristóteles. Y la pregunta es, ¿cómo se implica Aristóteles en la historia y por qué está presente en una abadía en ese siglo? La tercera pregunta es sobre los dos Guillermos, el personaje del libro y de la película, que es Guillermo de Baskerville y Guillermo Ockman, el filósofo. Es qué relación, digamos, del pensamiento de Ockman se refleja en este personaje ficticio. La quinta pregunta tiene que ver con cómo se menciona ahí la Santa Inquisición. ¿Qué fue la Santa Inquisición como institución de la Iglesia Católica? La sexta pregunta busca que analicemos la siguiente frase. Dice así: la risa encubre el miedo, y sin miedo no hay fe, porque sin miedo al diablo no hay necesidad de Dios. La siguiente pregunta nos va a pedir que expliquemos la contraposición que existe entre los franciscanos y los benedictinos. Y la última pregunta la anclamos un poco con el tema anterior que veníamos revisando de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, y es qué representaciones se hacen de la mujer, no solo en la película, que hay unas muy evidentes, sino también frente al medioevo, es decir, cuál era la lectura que se tenía, la idea que se tenía socialmente de la mujer en ese tiempo específico. Bien, esta sería entonces, grosso modo, la labor que tendríamos que desarrollar en esta semana. Les pido entonces que por favor hagan una lectura muy juiciosa de este documento, de esta película, y manos a la obra.